Hoy vamos a ver cuáles son los principales elementos de una suspensión, cómo funcionan, cómo afectan a la aerodinámica del coche y además lo vamos a hacer con ejemplos muy básicos, con pequeñas cosas que tenemos todos en nuestra casa, así que vamos a ello. Muy buenas, pues como digo, vamos a ver rápidamente cuáles son estos elementos tan importantes en las suspensiones de los coches y cómo afectan al propio rendimiento del coche. El primer elemento que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de una suspensión probablemente sean los muelles. Y el primer muelle que tenemos en casa pues es el típico de un boli de botón o cualquier cosa así, pero que al final no deja de ser un elemento elástico. ¿Qué significa que un elemento es elástico? Pues básicamente que es capaz de acumular energía. Es decir, ejemplo más fácil incluso que un muelle es el de una goma elástica. Cuando tú estiras la goma, lo que está haciendo es acumular energía. Es decir, no está disipando esa energía en otra cosa, sino que se la está quedando para él. Es decir, yo le aplico esta fuerza, lo estiro y lo que estoy haciendo es acumular energía. Cuando lo suelto, utiliza esa energía para recuperar su forma inicial. Y lo mismo pasaría con un muelle, cuando tú lo aprietas y sueltas, pues vuelve a recuperar su forma inicial. ¿Por qué? Pues porque está acumulando esa energía. Además, en un muelle, realmente lo que está pasando cuando tú lo aprietas es que lo que sería la barra que tiene esa forma helicoidal, lo que pasa cuando tú la aprietas es que se está retorciendo entre sí para juntar una parte con la otra. Entonces, en vez de ser un elemento elástico de que simplemente se estira, lo que está pasando es que hay una barra que se está retorciendo y cuando tú la sueltas vuelve al estado inicial. Y hablando de barras que se retuercen, pues tenemos las famosas barras de torsión, que lo que hacen es evitar que una rueda suba mientras la otra no lo está haciendo. Es decir, que haya un equilibrio entre las ruedas. Si las dos suben o las dos bajan, la barra de torsión no actúa, pero cuando una sube y la otra no, que eso lo que provoca es pues mucho subviraje o sobreviraje, depende del eje y demás, pues eso lo que hace es que el coche pierda rendimiento en curva. Entonces la barra de torsión lo que hace es mantener un equilibrio entre ambas ruedas y así poder mantener el coche en una posición mucho más horizontal. Además, por temas aerodinámicos y demás también afecta muchísimo. Entonces mantener esa estabilidad es muy importante. Y para ejemplificar esa barra de torsión te pongo un ejemplo facilísimo con esta escuadra, que como ves tiene forma en L, es decir, esto sería lo que es la barra de torsión, pero luego al final tiene un pequeño apéndice en forma de L en 90 grados, que es lo que va anclada a la rueda. Entonces esto iría a una rueda, luego la barra de torsión a este lado tendría la otra rueda, pero en este caso si tú agarras aquí la barra de torsión como si la otra rueda estuviese fija y esta rueda baja, lo que se provoca, como ves, es una torsión en la barra. Entonces, lo que hace esto, cuando se tuerce, que si tú sueltas, vuelve a su posición inicial. ¿Por qué? Pues porque es un elemento elástico que está acumulando energía en forma de torsión. Es decir, cuando tú la retuerces, la barra lo que quiere es volver a su estado inicial y está acumulando energía para hacer eso. Luego, aparte de las fórmulas, pues también tenemos un tercer elemento que es un muelle, una vez más, un elemento elástico. Entonces, cuando sube los dos elementos a la vez, lo que hace es impulsarlos hacia afuera, es decir, hacia abajo, para evitar que suban tanto las ruedas. Esto también es importante por tema aerodinámico, pero también sobre todo pues, por dinámica del coche, para mantener también las ruedas bien puestas sobre el asfalto, etc. Luego además hay unos pequeños elementos también elásticos que se colocan normalmente al final de los muelles, que sirven de tope para que cuando un muelle llega al final de su recorrido no sea un golpe seco y plano, sino que haya un elemento mucho más duro, aunque también flexible, que eso lo que hace es como amortiguar un poquito el golpe y que no sea tan duro. Y hablando de amortiguadores, pues tenemos los famosos amortiguadores que lo que hacen es disipar la energía que han acumulado esos muelles. Como sabes, si tú aprietas un muelle y lo sueltas, lo que hace el muelle es salir disparado porque no hay nada que esté aguantando esa energía que está expulsando hacia afuera. Pero cuando tú colocas un amortiguador en esa suspensión, ese amortiguador lo que hace es disipar la energía que ha acumulado el muelle, de tal forma que si disipa menos energía de la que debería, el muelle lo que hará será un pequeño vaivén y luego se mantendrá en la posición inicial. Y si la disipación de energía es demasiado alta, lo que va a hacer el muelle es que en vez de llegar y pararse, va a ir muy lentamente. Entonces, ¿eso qué va a pasar? Pues que la rueda va a tardar mucho en recuperar su posición inicial. Entonces es muy importante calcular bien la velocidad a la que va a disipar energía el amortiguador, porque el amortiguador no es como el elemento elástico. Si tú tienes un elemento elástico, realmente te da igual estirarlo así de rápido que lentamente, te va a costar lo mismo y cuanto más le tires más te va a costar. Por tanto, lo que afecta a esa fuerza elástica es la posición en la que esté ese elemento elástico. Sin embargo, el amortiguador lo que afecta es la velocidad, es decir, imagínate cuando tú estás en una piscina y tú quieres mover la mano, si tú lo haces muy lentamente, apenas tienes que hacer esfuerzo, lo haces sin problema. Sin embargo, si lo quieres hacer muy rápido, vas a notar cómo te encuentras una resistencia que cuando ibas lento no te la encuentras. Entonces eso es lo que hace el amortiguador. Cuanto más rápido va el muelle, es decir, en la posición inicial, cuando se empieza a recuperar, que es cuando más fuerza hace,
iría más rápido, pero el amortiguador ahí es cuando amortigua más, y cuando va más cerca, que ya está haciendo menos fuerza y va a menos velocidad, por tanto el amortiguador disipa menos. De esta forma pues se complementa perfectamente el elemento elástico con el elemento amortiguador, que en estos casos normalmente es hidráulico, pero bueno, también hay amortiguadores neumáticos por ahí y millones de ejemplos, y por eso siempre hay un muelle o un elemento elástico acompañado de un amortiguador, para que uno acumule energía y el otro disipe esa energía, y así pues se encuentra esa sinergia para que la suspensión funcione como es debido. Además, muy importante tener en cuenta que el amortiguador disipa una energía al comprimirse y otra distinta al expandirse. Entonces es muy importante regular bien estas dos para mantener un equilibrio constante en el coche, que las ruedas ni boten demasiado ni tarden mucho en llegar a su posición inicial, tanto a la compresión como al estirarse. Y luego, por último, hay que tener otra cosa en cuenta, sí o sí, que es un elemento elástico que no se puede controlar, y son los neumáticos. Tú puedes controlar temperatura, presión, etcétera, ¿vale? Pero realmente tú no puedes controlar las características de ese neumático, en competición al menos, porque casi siempre te lo están dando, te lo da el fabricante, tú te adaptas a ese neumático. Y el neumático, al estar hecho de goma, pues también funciona como un elemento elástico, además está lleno de aire, que eso también hace que el neumático bote. Entonces tienes que tener en cuenta eso para luego diseñar tus suspensiones, adaptar la configuración de esas suspensiones y que todo funcione bien. Es algo que a veces se pasa por alto, esto de los neumáticos, y que es fundamental tener en cuenta. Así que nada, esto es todo por hoy, espero haberte enseñado alguna cosa, que te suscribas al canal porque vamos a seguir haciendo vídeos tanto de esto como de análisis de datos en competición, y nada, pues nos vemos en la próxima.